Conectados que siguen ahí, vamos a compartir en esta hora. Vamos a estar trabajando en el texto de Mateo, capítulo 16. Desde hace tiempo he estado trabajando en este evangelio. Les invito a que lo abran, que lo tengan, es parte de la lectura. El pastor Freddy compartió en Romanos en esta mañana y yo quiero trabajar el texto de Mateo. De verdad es un texto bastante, para mí, es un texto que muchas veces no me ha gustado trabajarlo. Para ser honestos, es un texto que no prefiero desarrollarlo, pero siempre por una u otra razón termino en Mateo. Pero en este tiempo que he estado trabajando este año, ha hecho el Señor algo muy, muy impactante en mi vida por medio de ese evangelio. Y hoy estamos con un texto que ayer también lo prediqué con los jóvenes y quiero hoy estar hablando de ello. Y vamos a hablar acerca del discipulado escandaloso o discípulos escandalosos. La idea o el pasaje que acabamos de ver es Jesús está en Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, y entonces hace una pregunta bien particular y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una lucha ahí de palabras, una combinación de palabras en griego. ¿Quién dice que son los hombres el Hijo del Hombre? Y Jesús se llama a él mismo Hijo del Hombre. En una de las tareas que tuve hace poco con unos estudiantes de teología, les decía: busquen la alta cristología y la baja cristología. Y cuando hablamos de baja cristología es la cristología que nos ayuda a entender todas estas partes que provienen, los títulos de Jesús que provienen del hombre hacia Dios. Y cuando hablamos de la alta cristología o que desciende, son los títulos que Dios mismo ocupa para su Hijo, o que provienen del Dios hacia el hombre. Y entonces aquí tenemos, este texto es bien cristológico y estamos aquí viendo a Jesús refiriéndose a él como hombre, como el hijo de Adán, como lo mencionan también los profetas. Y entonces contestan sus discípulos como en una ecuación, como contestando la respuesta de su maestro. Dice: algunos sé que eres el Juan el Bautista, otros Elías. Recordemos que más adelante viene la transfiguración. Otros Jeremías, uno los profetas. Y entonces Jesús, satisfecho con que sus alumnos, sus estudiantes saben muy bien la respuesta, le preguntan, él les vuelve a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Es una buena pregunta, hermanos. En la mayéutica que ocupaba Sócrates, él ocupaba esta técnica por medio de preguntas, ayudarle a las personas que lograran identificar la verdad que había dentro de ellos. Para Sócrates decía: la verdad está en sus corazones, simplemente tienen que escarbar lo suficiente para poder hallar con ella. Y la manera de escarbar es con preguntas. Así que Jesús les hace una pregunta: ¿y para ustedes yo quién soy? Hace algunas semanas prediqué sobre Jesús en alta mar. Se le aparece a los discípulos caminando y ahí, cuando Jesús calma la tormenta, ahí Jesús les dice, todos sus discípulos le reconocen: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ese es el título que los discípulos, es un título cristológico, es un título de adoración. Recuerden las boyas ahí para adorar a Jesús. Y ahora, no sé si ya se les olvidó o está preparando Jesús para sus discípulos para algo importante, y vuelve a hacer esa pregunta. Y ahora no sabemos si Pedro lo dijo en aquel acto, pero aquí Pedro toma la batuta, toma la iniciativa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios viviente ya lo habían dicho, nada más que ahora agrega el Cristo, el Mesías. Y entonces Jesús, como en un elogio, como en una especie de afirmación, le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás,
porque esto no ha sido revelado ni por carne ni por sangre. O sea, no es una revelación humana. Recuerden, el hecho de que a Jesús se le revele como el Hijo de Dios es algo que desciende, es algo que Dios da. Así que le dan este título a Jesús y Jesús reconoce que proviene del Padre. Y yo también te digo, le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí, hermanos, hay un pleito tremendo. Ayer lo mencionaba también con los jóvenes y le decía que hay una lucha entre católicos, entre protestantes, porque no se ponen de acuerdo si Pedro realmente es esta roca que recibe la encomienda y que sobre esa roca, o sea, sobre el liderazgo de Pedro, sobre la vida de Pedro, se va a edificar el concepto de esta iglesia escatológica, esta comunidad del Mesías, o si es sobre la declaración que dice Pedro que se va a edificar el concepto de la iglesia. Hay una lucha sobre eso. No termina ahí, sino que la iglesia no va a ser detenida por el Hades, por la muerte. Y entonces termina Jesús diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y aunque no está explícito, pero si tiene llaves hay puerta. Entonces Jesús le dice, yo te voy a dar las llaves y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Hermoso texto, hermanos, complicado, lleno de detalles, muy amplio para poder trabajarlo. Y quiero compartir algo que ha estado llamando mi atención. Quiero ir viendo algunas cosas sobre esto. Aquí en Cesarea de Filipo se adoraba al dios Pan, y entonces que a él se le había dado que era el Hijo, es un semidios. Entonces tiene como esta cualidad, es como un fauno. Y esta región, en esta región se le considera a Jesús como el Hijo del Dios viviente, se le llama. Y entonces hay como conexiones simplemente con la cuestión terrenal, con la cuestión de la geografía. Es importante para Mateo describir los lugares geográficos. Es importante para Mateo reconocer estas cosas. Así que Jesús está con sus discípulos en una especie de examen de conciencia, y los discípulos empiezan a compartir lo que dice la gente, lo que dice la muchedumbre. Pero hay una declaración bien importante, hermanos, que al parecer es una declaración tremenda, porque Jesús está precisamente desenvolviéndose a lo largo del Evangelio de Mateo. De alguna forma, Mateo está construyendo todo su evangelio para que el discipulado sea ir descubriendo a profundidad quién es Jesús. Así que progresivamente se va construyendo la imagen y la identidad de Jesús en el corazón del discípulo. Y quiero que mantengan esa expresión y esa realidad. El discipulado se trata de progresar en descubrir la identidad de Jesús. Porque no hay buena práctica si no hay buena teoría. Y entonces entender quién es Jesús produce un montón de cambios en nuestras vidas, de actitudes, de ideas, de conceptos, y eso tarde o temprano va a cambiar nuestra forma de vivir. Entonces aquí está Jesús y Pedro, que para el Evangelio de Mateo, Pedro no es el líder brillante que nosotros concebimos. Si no tuviéramos a Hechos, la historia de Pedro queda ahí. Si nada más tenemos Mateo y vemos a Pedro, ahí queda, no se nos dice más. Porque de alguna forma Mateo nos presenta a Pedro como un Pedro
que acierta en unas cosas, pero falla en más cosas de las que acierta. Y esto no es para desacreditar a Pedro, no estoy tratando de eso. Lo que estoy tratando de que podamos ver es que Pedro dice algo muy importante que tiene que ver con que Dios se reveló. Entonces seguimos. Así que Jesús está con esta declaración y le dice: bienaventurado, Macario, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado nadie. Y entonces Pedro, de verdad, seguramente se ha de sentir muy feliz de que le acertó, de que por fin está cumpliendo las expectativas, de que por fin está cumpliendo con lo que Jesús está diciendo. Y viene algo tremendo que es algo que me gustaría recalcar para la iglesia, porque después dice Jesús: sobre ti voy a edificar la iglesia. Y veamos el pleito que hay sobre esta realidad. El primer pleito que hay es si es sobre Pedro. Y entonces esto, si somos católicos, nos va a hacer pensar de que necesitamos un liderazgo como el de Pedro, como esta autoridad para desarrollar la iglesia. Y ahí están ancladas muchas cosas. Pero si somos evangélicos vamos a decir: no necesitamos ningún tipo de representante de Jesucristo aquí en la tierra, y entonces no lo que está diciendo Jesús. Pero si se dan cuenta, hermanos, no es tan alejado a nuestra realidad como iglesia el que sobre ciertas personas descanse la iglesia. Y creo que es importante esto. Ahora, no cambia nada para mí. Personalmente considero que no cambia nada si recae sobre Pedro o recae sobre la declaración de fe de Pedro. No cambia nada, por una sencilla razón. Porque al final de cuentas, el que edifica la iglesia es el Señor mismo, no sobre Pedro. A lo mejor sobre Pedro descansa la autoridad o descansa el que el evangelio se mantenga de esa manera. Pero si es sobre la declaración de Pedro, todavía muchísimo mejor, porque al final de cuentas todo acto de la iglesia, toda confesión de la iglesia se traduce en esto: que nosotros creemos en que Jesús es el Hijo del Dios viviente y Él es nuestro Mesías, Él es el Cristo. Esto sería la verdad teológica. Y a partir de esa declaración o a partir de ese liderazgo, hermanos, de que Pedro está en la obra de que la iglesia entienda que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros podemos estar tranquilos. Y creo que eso es lo que ha hecho la iglesia, hermanos, a lo largo de todos estos siglos, con tantas reformas que hemos tenido. Porque de alguna manera Dios ha levantado a estas personas y les ha revelado una verdad que ha movido sus corazones. Aquí estamos con un Pedro que ha tomado las riendas. Ahora, quiero poner en contexto algo que está pasando en el Evangelio de Mateo. Y es que para Mateo existen dos cristianos: los falsos discípulos y los discípulos verdaderos. Y ustedes pueden decir: ¿cómo puede decir eso Mateo? Es real. Ustedes chequen el Evangelio, léanlo con detenimiento y van a descubrir los pasajes en donde se habla de estas dobles realidades. Pensemos, por ejemplo, así rápido, del trigo y la cizaña, pero el texto o el capítulo más significativo para identificar esto es Mateo 7. Si ustedes van a Mateo 7 van a descubrir todo esto: entrar por la puerta estrecha, edificar la casa sobre la roca. Y evidentemente hay una conexión entre 16 y capítulo 7 por este concepto de roca. Hay algo rocoso aquí que necesitamos considerar. Considerad entonces construir sobre la roca, para que si vienen las tormentas, si viene el agua, si vienen las lluvias, si vienen los temblores, la casa permanezca. La comunidad se mantenga intacta. Pero si construyes sobre la arena, sobre lo falso, sobre lo temporal, sobre lo que no sustenta, entonces vienen las aguas, vienen las lluvias, viene la persecución, viene todo y la casa se destruye. Se acaba el proyecto. Ustedes van a ir descubriendo que Mateo va
poniendo todos estos ejemplos de lo que significa seguir a Jesucristo y de lo que significa no seguir a Jesucristo. Incluso en este capítulo se nos va a hablar de lo que significa seguir a Jesús, y es cargar la cruz. Entonces, el falso cristiano no edifica sobre la roca, edifica sobre la arena, sobre algo inestable. El falso cristiano no se esfuerza por entrar en la puerta estrecha, camina sobre la amplia. El falso cristiano, ante las persecuciones, ante los desastres, pierde su estabilidad y es probable que pierda su fe. El falso cristiano no quiere cargar la cruz, sino quiere evitarla. El falso cristiano, entonces, para Mateo, tiene que ver con todas estas cosas, incluso de obedecer, de ser mandamiento, de guardar, como dice Jesús, de guardar mis palabras. La otra traducción es de obedecer mis mandamientos. Lo encontramos al final del Evangelio. Entonces, teniendo esta comparación, estamos aquí ante Pedro, ante una declaración, y creo que este es el primer principio para todo cristiano. Todo cristiano debe confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Mesías. Pero lo que sigue es lo escandaloso, porque lo que sigue es toda persona que sigue a Jesucristo tiene que tomar su cruz y seguirle. Y el camino a la cruz, tarde o que temprano, termina en muerte, en sacrificio. Ahora, dice Jesús, aunque el discipulado termine rodeado o en el mismo campo, en el mismo lugar del Hades, aunque termine ahí, el Hades, la muerte, no es capaz de sostener a la iglesia. Ni siquiera la misma muerte es capaz de ponerle límites a la persona que ha seguido a Jesucristo. Necesitamos entender esto porque si ustedes siguen viendo 6 versículos más adelante, Pedro jala a Jesús, lo lleva al oscurito y le dice: Jesús, tú no puedes decir eso. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que va a padecer al tercer día, que va a morir, que va a sufrir muchas cosas y va a sufrir por medio de los falsos sacerdotes, por medio de los escribas, por medio de este liderazgo que está oprimiendo, pero va a resucitar al tercer día. Entonces Pedro se escandaliza, escandalizado, Pedro le dice: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Y entonces Pedro, que debería ser, pensando que Pedro es esta roca de liderazgo, de autoridad, que nos propone muchas lecturas, y no es un pleito nuevo, hermanos, es un pleito desde los padres de la iglesia. Desde ese entonces está dividida la iglesia para ver si es sobre la fe o es sobre Pedro. Pero si pensamos que Pedro es esta roca, esta declaración, esta piedra, este fundamento, inmediatamente Pedro, versículos después, momentos después, en este diálogo con Jesús, se vuelve otro tipo de piedra. Y entonces se vuelve la piedra diabólica. Una trampa diabólica la traducen de esta forma algunas personas, o una piedra para tropezar. Y a ver, pensemos en esta cuestión que está diciendo Jesús o que está redactando el Evangelio de Mateo. Pedro puede ser la piedra fundamental de la iglesia o puede ser una trampa diabólica. La pregunta es, ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo es que Pedro puede convertirse en una piedra de escándalo o una piedra diabólica escandalosa? Miren, hermanos, el sermón tiene que ver con eso, porque nosotros somos discípulos escandalosos de dos maneras. La primera manera de ser escandalosos es que cuando nosotros nos volvemos líderes, que hacemos
que el nombre de Jesús, que el reino de los cielos, en lenguaje de Mateo, llegue a lugares donde ningún líder, ninguna persona piensa que el evangelio va a llegar ahí. Porque los líderes religiosos, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos, estos principales, no querían que el evangelio llegara con los gentiles, no querían que el evangelio llegara al imperio romano, no querían que el evangelio llegara a todas estas comunidades que para ellos eran no pueblo. Y entonces Jesús tiene que levantar hombres, un pueblo nuevo, una nación nueva, ovejas nuevas, para fundamentar un ministerio y una comunidad escatológica, pero que también ya opera desde ahora. Y entonces esta comunidad escatológica viene a reemplazar al antiguo Israel y se forma un nuevo pueblo, un nuevo Israel, una nueva comunidad, que esta comunidad encarna el reino de Dios aquí en la tierra. Y no solamente esto, sino que se abre completamente para que las ovejas, como la mujer sirofenisa, como el comandante romano, el centurión romano, puedan descubrir este reino de Dios aquí entre nosotros. Por eso el evangelio termina con id a todas las naciones. Y el evangelio de Mateo trata precisamente de este impacto misional, de este impacto de atravesar estas fronteras. Pero Jesús está preparando el liderazgo para que precisamente estas comunidades, estos líderes puedan hacer este trabajo. Ahora, si el liderazgo de la iglesia asume su rol protagónico, y supongamos que la declaración es para Pedro, si ustedes leen capítulo 18, versículo 18, van a descubrir que de una manera muy semejante también se le está dando una autoridad al resto de los discípulos. Todo lo que aten aquí en la tierra será atado allá en el cielo, y todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Es una autoridad muy semejante. Entonces, Pedro, si entendemos que es Pedro, Jesús, bajo el liderazgo de Pedro, va a poder llegar a diferentes comunidades, a diferentes pueblos, a diferentes naciones. O hay veces que el liderazgo, en vez de abrirse, se vuelve una piedra de escándalo, pero para Dios. Aquí es para el liderazgo tradicional, para el liderazgo que no entiende el movimiento de Dios. Y aquí es para Dios. Entonces nosotros podemos ser discípulos de escándalo para nuestros líderes o discípulos de escándalo para Dios. Cuando nosotros, y lo dice Mateo, cuando nosotros nos convertimos en piedra de tropezadero, en piedra de escándalo, porque no queremos la cruz, no queremos el sacrificio, y entonces como estamos evitando todas estas cosas, no dejamos entrar ni salir a nadie como los fariseos. Entonces se ponen en las puertas y dice, con las pesadas cargas que ponen, con esas piedras tremendas que están sobre los corazones de las personas, no dejan entrar a nadie al reino. Porque al final de cuentas el discipulado que no quiere la cruz se acomoda tanto, busca tanto la comodidad, busca tanto el estar estático, que empieza a ser una piedra de tropiezo. Porque sin duda alguna, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad como cristianos verdaderos, como cristianos del reino de los cielos, como discípulos de este Jesús que atraviesa estas fronteras, que está apuntando lo que el liderazgo no está haciendo, entonces nos volvemos piedras de escándalo, nos volvemos rechazados, nos volvemos personas señaladas, nos volvemos personas incómodas,
porque desafiamos la comodidad del resto de la congregación, porque desafiamos la comodidad de lo que ya está establecido, porque nos da miedo cambiar, hermanos, nos da miedo perder nuestras falsas seguridades, nos da miedo que nos muevan nuestro estatus, nos da miedo que las cosas vuelvan o cambien o sean desafiadas o sean renovadas. Y creo que el evangelio que está aquí es para una iglesia que Mateo está siendo perseguida, está siendo señalada, está siendo invadida por un liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Y entonces los cristianos tienen miedo y Mateo está escribiendo para ellos y les está diciendo: sean cristianos verdaderos, permanezcan, sean fieles, tomen su cruz. No sean como los hipócritas, Dios les va a recompensar todo lo que hagan. Mantengan la ética del reino de los cielos, mantengan el corazón puesto en Jesús, vivan de una manera diferente, sean personas que no tengan miedo de abrir su corazón para compartir a Dios a las diferentes personas. Esto es lo que el evangelio de Mateo está enseñando. Pero hermanos, estamos en la lucha y creo que podemos ser como Pedro, que en un momento abrimos y somos fundamento para que mucho de este reino de los cielos llegue a muchas personas, pero luego nos cerramos y nos convertimos en piedra de tropiezo o en escándalo para las personas, o no queremos que cierto grupo llegue a nuestras congregaciones. Quiero hacer énfasis en esto, porque ustedes saben o han tenido experiencias de hermanos aquí en la iglesia que han sido la piedra para sostener a otros hermanos que por pecado, por algún problema, por alguna situación, se extraviaron o se descubrieron en cosas que no son buenas. Y hay hermanos que se echaron al hombro a estos hermanos y fundamentaron a estos hermanos para que no se siguieran extraviando. Y gloria a Dios por estos hermanos, porque son hermanos que han sido piedra, porque al parecer, hermanos, y es peligroso esto, pero el liderazgo, nuestra participación en la iglesia puede afectar la eternidad de las personas. Pero también hay hermanos que ante el fracaso, ante las cosas difíciles, se han vuelto una trampa diabólica, hermanos, para otras personas. Y han impedido el avance del evangelio. Seguramente yo, hermanos, he sido piedra de tropiezo para hermanos, para chicos, para jóvenes. Pero seguramente también he sido piedra fundamental para las experiencias de muchas otras personas. Y entonces creo que el texto de hoy es una advertencia para nosotros mantenernos, porque el discipulado consta de estas dos realidades. La primera, de que no nos tiemble la boca, hermanos, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Hijo de Dios y que ese es nuestro Salvador, nuestro Mesías, el ungido de Dios. Pero esta declaración, confesar esto, invariablemente nos va a llevar a la renuncia, nos va a llevar a la muerte, puede ser física, puede ser al perder algo. Hoy el pastor hablaba de precisamente de cambiar nuestra mentalidad, de pensar de las cosas de arriba, de esforzarnos por razonar en las cosas de Dios. Y entonces, considero, hermanos, que es sumamente importante atender esto, atender esta necesidad, atender esta palabra. Porque también hay hermanos que han sufrido ministerios, hermanos. Y hoy tenemos hermanos aquí en la congregación gracias a que alguien tomó la decisión de llevar el reino de los cielos a estos lugares. Y quiero hablar para todos los que nos están viendo, porque en algún momento ustedes van a ser una piedra importante para tomar decisiones para el futuro de la iglesia. Y van a tener que decidir
y su palabra, su creencia, sus sueños de que el Evangelio llegue a diferentes realidades, va a pesar en esas decisiones. Va a pesar porque a veces, hermanos, llevar el Evangelio es de mucho riesgo. Quiero contar una historia breve. Eso sucedió en Argentina. Una de las materias, de todas las materias que tuve, había una que se llamaba desafío. Y era todo un día, 24 horas, de salir de un punto A y llegar a un punto B, pero no te daban dinero. Entonces tú tenías que rascarte con tus propias habilidades, con tu equipo, y todo el equipo tenía que llegar al punto B, que era un hotel. No nos daban dinero, no nos daban agua, no nos daban comida, no nos daban nada, solo dónde dormir, que era una iglesia. Y nos daban una serie de pistas, era como un rally, una serie de pistas, y estas pistas nos iban llevando a diferentes etapas. Así que íbamos en este rally, en esta competencia, el otro equipo también, y la idea era ganar. Pero en una de las pistas nos llevan a un lugar que son las villas en Argentina. Las villas son el cinturón de pobreza más fuerte que tiene Argentina. De ahí es Carlitos Tevez, es de una villa. Y en la villa, que teníamos como encomienda evangelizar en diferentes casas, teníamos que ir a ver cómo vivían, teníamos que compartir el evangelio, teníamos que hacer un miniculto en una familia. Fuimos para tener esta experiencia. Y desde que entramos a una casa, de verdad, era un solo cuarto, todos vivían en ese cuarto, había una familia como de 12 personas, todos vivían literalmente en ese cuarto. Había una cocina, 3 colchones, un baño, y esa era la familia y eran cristianos. Y en una actividad que salimos a hacer al parque, empezaron a pelearse 2 niños, pero calculo que uno tenía 9 y el otro 11 o 10 años. Y entonces empezaron a decir de palabras. Nosotros, como estábamos siendo probados, pensamos que se trataba de esta expresión de algo que ellos habían armado. Y entonces yo estaba ahí alrededor de ellos como incrédulo y se empezaron a agarrar de palabras y de repente a golpes. Y entonces el más grande le tira al más chiquito y el más chiquito se levanta del suelo y saca una navaja. Y entonces le dice, te voy a picar. Y le fue el navajazo. Y entonces cuando nosotros vimos todo eso, el equipo nos abrimos y empezamos a vernos todos preocupados, porque inmediatamente empezaron a llegar 2, 3 personas. Es más, los líderes de la actividad que iban cuidándonos también se empezaron a sentir muy nerviosos. El punto es que logra el otro niño salvar el navajazo, pero el otro niño le regresa con la mano y le abre la pierna. De verdad fue impactante. Y yo pensaba en esa villa. Y uno de mis compañeros en donde yo vivía era de Jucum y él trabajaba en estas villas. Y entonces él estaba todo tatuado, usaba expansiones, y en una ocasión me lo encontré en la casa y olía a petate, olía raro, olía a zacate quemado. Acaba de fumar marihuana. Y entonces, llego y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dice, bien, bien, aquí todo. Entonces le digo, oye, pero ¿están tus ojos rojos? ¿Qué? ¿Fumaste o qué? Y me dice, sí, es que vino a verme un amigo. Y entonces yo de verdad quedé impactado porque mi amigo es cristiano, es una persona súper trabajadora, de Jucum, bien metido, pero se acaba de aventar un churro de mota con un compa. Y él me estaba explicando y me dice, y es que tú no me vas a entender porque nunca has estado en una villa y no sabes lo que significa estar ahí. Y entonces de verdad no le entendí, pero me quedó esa sensación de que este joven, este hombre, había llegado a lugares en donde de verdad para mí era caótico. Leí la historia reciente de un español que fue a estas villas a hacer un servicio.
Y en estas villas se trafica algo que se llama paco. Un paco es como un cigarrillo de cocaína, pero de la cocaína que ya no sirve. Y esta cocaína está llena de veneno, de rata y aluminio. Y con eso se drogan los niños. Un cigarro de estos es muy barato, vale como, no sé, 50 centavos. Y entonces estos chicos consumen entre 10 a 15 cigarros diarios, pero es muy destructivo. Y este español estaba compartiendo, un sacerdote estaba compartiendo ahí en esas villas. Y de verdad entendía, a lo mejor no entiendo a mi amigo que se tiene que drogar para estar ahí, pero estaba entendiendo que estos dos jóvenes estaban siendo esta piedra fundamental para que estas personas cambien su estilo de vida, para que estas personas tengan esperanza, para que estas personas puedan experimentar y reconocer que Jesús es Señor y es un Señor que da vida. Pero cuando yo veo a mi amigo que fuma marihuana con un compa de la villa, me escandalizo. Y pienso, ¿de verdad es un verdadero cristiano? Pero me examino el corazón, hermanos, me examino mi vida y pienso si realmente estoy dispuesto a abandonar la comodidad, estoy dispuesto a abandonar mi estatus para ser discípulo de este Jesús que es escandaloso porque murió en una cruz. Este Jesús que amó a los gentiles también, que se encarnó para que el Dios de Israel sea el Dios de todas las naciones, sea el Dios de la humanidad, sea este Dios que toda lengua, toda nación y todo pueblo confiese que Él es el Señor. Y entonces yo puedo escandalizarme, hermanos, por ministerios, por acciones, pero yo no sé si el Señor está levantando hombres y mujeres que no vemos, que están haciendo lo que la iglesia ha dejado de hacer por estar negando la cruz. Sueño que un día nuestra congregación esté repleta de gente incómoda, esté repleta de gente que es escandalosa, hermanos, para nosotros, pero que para Dios no sea escandalosa. Porque si nuestra iglesia no está llena de gente escandalosa, puede que los escandalosos para Dios seamos nosotros. Hermanos, Dios ha sido tan generoso con nosotros que nuestro liderazgo, nuestra actitud, puede hacer la oportunidad que la gente escandalosa llegue a nuestras congregaciones. Pero lo peor de todo, que esta responsabilidad también al mismo tiempo sea lo que no permita que la gente escandalosa entre al reino de los cielos. Es complicado el texto de atar y desatar aquí en la tierra, y muchas veces se ha ocupado para pensar que está refiriéndose a demonios o que está hablando de la autoridad de Pedro, de quién sí, quién no entra a la iglesia, o de preservar la doctrina, la sana doctrina. Pero considero, hermanos, que si ustedes leen el capítulo 18, van a encontrar que tiene que ver con una cuestión de perdón, que tiene que una cuestión de restauración, que tiene que ver con una cuestión de liderazgo. Y entonces, hermanos, considero, y ayer le decía a los jóvenes, este texto junto con 18 dicen lo contrario al Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro dice, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra, o sea, trae aquí a la tierra la voluntad que está allá en el cielo. Ese es el Padre Nuestro, Señor, que aquí en la tierra se vive conforme a la voluntad de allá arriba, de en el cielo. Y lo que está diciendo aquí Jesús a su discípulo, a sus líderes,
a sus apóstoles es: lo que ustedes aten aquí en la tierra va a tener efectos allá en el cielo. Hermanos, alguien decidió luchar con todas sus fuerzas con el status quo de la Iglesia Católica y hacer una reforma, hermanos. Y no fueron una reforma, fueron varias reformas al mismo tiempo. No solamente fue Martín Lutero, fueron varios. Alguien como Juan Wesley, como Carlos Wesley, como la Iglesia del Nazareno cuando empezó. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo crítico, en un tiempo donde la Iglesia tiene que renovarse, donde la Iglesia tiene que abrirse, donde la Iglesia tiene que hacer cambios. Y espero en el Señor que cada uno de nosotros tengamos tanta intimidad con el Señor, seamos tan hombres y mujeres de la palabra de Dios, que conozcamos quién es nuestro Señor, que conozcamos quién es Jesucristo, para ser la piedra necesaria para que las personas puedan conocerle. Y que no nos escandalicemos por el texto que dice: el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Que no nos escandalicemos cuando dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque entonces, hermanos, habremos perdido el discipulado, habremos perdido lo que Pedro no se fijó. De tanto no le sirvió que Dios le revelara que Jesús era el Dios viviente. Quiero terminar con una oración, hermanos. Y espero que no se malinterprete la predicación. No estoy fomentando ningún tipo de actividad, ningún tipo de cosa para los jóvenes ni para nadie. Porque, como dice Bonhoeffer, la voluntad de Dios se va a manifestar en cada persona. Y tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios en cada uno de nuestros actos. Pero lo que sí deseo, hermanos, y el propósito del sermón es que entendamos que somos hombres y mujeres que son piedra importante para que Dios a partir de nosotros fundamente a otras personas y las integre a esta eclesía, a esta comunidad de Dios, a esta comunidad del Mesías. Espero, hermanos, que no se acomoden, que esta pandemia nos permita regresar con el corazón dispuestos a que estas bancas se llenen de personas escandalosas, de personas diferentes a nosotros, de personas que Dios quiere cambiar, sacarlos del paco, sacarlos de las drogas, sacarlos de los divorcios, sacarlos de las deudas, sacarlos de los juegos, de donde sea. Señor, te pedimos por cada una de las cosas que estamos aquí trabajando, Padre, en la iglesia, por todos los hermanos que han escuchado tu palabra. Que ninguna idea contraria, Señor, a lo que es tu palabra, los hermanos consideren que es permiso, Señor, sino que ellos puedan, Señor, asimilar su papel dentro de la iglesia y que ellos son, Señor, levantados por ti, como dice Pedro, como piedras vivas. Algunas personas dicen, Señor, que no es una piedra como tal, sino un sistema rocalloso, un grupo de piedras, Padre, y creo que eso es la iglesia, un grupo de piedras sustentando, fundamentando a otras piedras que se van a incorporar para que esta iglesia siga creciendo, para que esta iglesia siga siendo la iglesia que tú sueñas, Señor, para que esta iglesia no tenga fronteras, para que esta iglesia, Señor, abra otras iglesias en otros puntos, que se siga reproduciendo, que se siga cambiando las vidas de hombres y mujeres, Señor, que están sin ti.
Pero todo empieza, Señor, con un líder escandaloso. Todo empieza con un líder que asume su responsabilidad y que a pesar del escándalo, a pesar del qué dirán, a pesar de las palabras, Señor, han decidido seguirte y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a arrimar nuestro hombro cuando uno de estos hermanos son desafiados, son llevados a nuevos lugares, para que nuestras oraciones, nuestros recursos, nuestras palabras sean de sustento. Pero líbranos, Padre, de ser esta trampa diabólica que evite, Señor, por miedo al sufrimiento, que evite que este reino llegue a lugares nuevos, a lugares de opresión. Líbranos, Padre, que la comodidad, líbranos, Señor, que este deseo de no sufrir nos convirtamos en un obstáculo, Señor, diabólico, para que otras personas puedan conocer de ti. Ayúdanos, Padre, en este tiempo. Son tiempos difíciles, pero en cada tiempo difícil tú levantas a un hombre y una mujer con tus ojos, con tu corazón, con tu forma de pensar, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú trabajas en nuestras vidas, porque tu palabra sigue siendo fiel. Y ayúdanos, Señor, a ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las culturas, a todas las subculturas, a todas las villas, a todas las comunidades, a todos los pueblos, Señor, y a todo tipo de persona. Que no nos dé miedo confesar que tú eres Señor y el único Señor de nuestras vidas, y que solamente tú cambias los corazones. Pero que tampoco nos dé temor de llevar tu cruz, Señor. Bendigo esta iglesia, Señor. Guarda sus corazones y guarda sus mentes. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén. Les invitamos, hermanos, que sigan conectados, que sigan buscando, conectándose a los diferentes grupos que tenemos, que sigan las transmisiones, estén atentos porque vamos a estar lanzando algunas publicidades sobre el regreso a la iglesia, sobre lo que se va a hacer, sobre lo que la Junta está haciendo, los protocolos. Manténganos en oraciones, hermanos, y no se despeguen, sigan creciendo en el Señor, sigan buscando su voz, sigan aprendiendo de su palabra en estas semanas, en estos tiempos de pandemia. Vamos a hacer la oración, la bendición final. Padre, ayúdanos, Señor, a ser líderes cristianos que se mantienen sustentados por la roca de nuestro Señor Jesucristo, unidos, plenamente cuestionados por la presencia de tu Espíritu, Señor, y que en todo momento podamos seguir adorando y confesando que tú eres nuestro Padre, el Padre de naciones. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, bendiciones, y estamos en contacto.